Very good afternoon, brothers and sisters. Buenas tardes, hermanos y hermanas. It's been a little bit of gloomy weather this whole week. Ha habido mucha temperatura bien oscura, ha llovido mucho. Which is good. We need the rain. That's a blessing. Y es bueno porque necesitamos la lluvia, es una bendición. But it can make us a little bit less happy or less animado, whatever the English word is for that. Pero esa temperatura a veces no hace sentir menos animado. Yesterday was the same, today a little bit the same. Ayer fue igual, hoy también bien similar. But last night, Wendell and Carlos had kind of organized singing. Pero Carlos y Wendell organizaron anoche una sección de cánticos. And there was a nice group that came out last night. Y hubo un buen grupo que estaba aquí en la noche. We sang and we practiced a lot of good songs. Nosotros cantamos, practicamos varios himnos. We'll do some of that more today during the class time, actually. Vamos a hacer un poquito más sobre eso durante el tiempo de la clase. And it was a nice gathering. Y fue una reunión muy buena. And today, y hoy, same thing. Lo mismo hoy. There's just been many of us who are growing and being more committed to being together. Y hay más de nosotros que estamos creciendo para estar más comprometidos a las cosas aquí. We're thankful for Jensi's words. Estamos agradecidos por la palabra de Jensi. And also Neftali leading in service today as well. También Neftali que dirigió en los servicios hoy. He's going through some car troubles and he was sad and concerned he wouldn't be able to be here today. Él estaba teniendo problemas con el carro y estaba preocupado que no iba a poder llegar hoy. But we were praying last night even, and the Lord provided a way for him to be here with his family. Pero oramos por él en la noche para que Dios proveera una manera de él estar aquí. Just feel like the Lord's just been blessing us with a lot of goodness and a lot of positivity. El Señor nos ha estado bendiciendo con muchas cosas buenas, con muchas cosas positivas. I know we're all going through various difficulties. Yo sé que varios de nosotros están pasando dificultades. But just in general, I think the Lord's blessed this congregation with times of happiness and peace. Pero en general, Dios ha bendecido a la congregación con tiempos felices y de paz. Let's take advantage of this. Let's be joyful. Let's be grateful for God bringing us here today. Tomemos ventaja de eso y estemos alegres y tomemos ventaja y agradecidos de estar aquí. No, it doesn't have anything to do with my lesson. That just was on my heart. No tiene nada que ver con mi lección, eso estaba en mi corazón. Lesson is going to be a basic lesson today. Hoy la lección es una lección básica. You're going to hear some points that should be familiar, things you've heard me say previously. Van a escuchar puntos que yo he dicho antes. But I just want to talk a little bit about how we can overcome temptation. Pero yo quiero hablar sobre la idea de cómo podemos vencer la tentación. We are all undergoing great temptation daily. Nosotros todos pasamos tentaciones diariamente. We can't avoid that. No podemos evitarla. Even Jesus was tempted. Hasta Jesucristo fue tentado. That might surprise us because, Jesus is supposed to be Yahweh in the flesh. Y eso quizá nos sorprende porque pensamos Jesucristo es Dios en la carne. He's too good, too righteous to even be tempted by sin. Él es demasiado bueno para ser tentado por el pecado. But he made the choice to put on flesh. Pero él tomó la decisión de ponerse el cuerpo and to be a human being. Y de ser un ser humano. And with that comes the temptations of the flesh. Y con eso vienen las tentaciones de la carne. And so he also experienced the same manner and degree of temptation that we do. Y también él pasa las mismas tentaciones que nosotros pasamos. He's the same as us. Él es igual que nosotros. Well, sort of. Diferente. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Although he was tempted, he did not give in to temptation. Aunque él fue tentado, él nunca llegó a pecar. So if we want to learn about how to do that, y si nosotros queremos aprender de cómo hacer eso, who's going to be the best example for us to follow? ¿Quién va a ser el mejor ejemplo para nosotros seguir? Of course, Jesus is our best example. Claro que Jesús es nuestro mejor ejemplo. So we're going to look at the story of Jesus in the Garden of Gethsemane the night before he was arrested. Hoy vamos a ver la historia de Jesús en el jardín de Getsemaní antes de la crucifixión. And see what he did to prepare himself to overcome the temptation of the cross. Y vamos a ver qué él hizo para poder superar las tentaciones del pecado. And in the same way, we will see what his apostles failed to do and why they were not prepared to overcome temptation. Y de la misma manera que sus apóstoles fallaron en hacer y por eso no vencieron la tentación. So we're going to be looking
in Matthew chapter 26 today. Hoy vamos a estar analizando Mateo 26. And so just the events in Matthew 26 leading up to our passage. Vamos a ver los eventos que pasaron en Mateo 26 antes de llegar a ese pasaje. Well, the Pharisees and religious leaders, they had it with Jesus. Los fariseos y los líderes religiosos ya están cansados de Jesús. We got to do something. We got to get him out of here. Tenemos que hacer algo, tenemos que matarlo. So they were conspiring and looking for ways that they can put an end to Y him. están conspirando de cómo llegar a que llegue a su fin. And in the meantime, Pero mientras tanto, Jesus was spending an evening with some of his companions, his brethren. Jesucristo estaba pasando una noche con sus discípulos, con sus hermanos. This is when his feet were anointed and his head was anointed with perfume, and Mary had cried over him and prayed over him. Esa fue la noche cuando Jesús, si se acuerda, María lo ungió con aceite y todos esos eventos. And Judas sees this and says, "This is a waste of money. We could have sold this, Y the Judas, perfume, y Judas ve eso y él dijo, esto es un mal gasto de dinero, se podía vender and put the money in the church or in our treasury." y podían poner ese dinero en la bolsa del dinero. Now, this is also, of course, because Judas was able to steal from the treasury. Pero él quería eso porque él estaba robando de la bolsa del dinero. So Jesus says, "Leave her alone. What she did is a good thing. She's anointing my body for burial." Y él dice, déjala tranquila, lo que ella hizo fue algo bueno. Ella ungió mi cuerpo para mi entierro. And so then later, him and his apostles, they partake of the Passover. Luego los discípulos y él comen de la Pascua. And it's during this meal that Judas leaves the group. Y es durante este tiempo donde Judas se va de esta cena And he betrays Jesus. y él traiciona a Jesús. Judas knew Jesus and the rest of the apostles' custom of where they would be in the evening. Judas sabía la costumbre de donde ellos iban a estar en la noche, That they would be in the garden on the Mount of Olives. que ellos iban a estar en el jardín, en el monte de los And olivos. so he goes to the Pharisees and he sells this information to them Y for él- 30 shekels of silver. Él va a los fariseos y le vende esta información por 30 monedas de plata. And so now the Pharisees finally have a way in which they can seize Jesus away from the crowd. Así que ya ellos, a los fariseos tienen una oportunidad de agarrar a Jesús sin que la multitud esté ahí. And of course, when they arrest him, Y se acuerdan cuando lo arrestan, their plan is to find means to put him to death. lo quieren agarrar para matarlo a ellos. Jesus is aware of all this. Jesucristo sabe que todo esto va a pasar. And so we see what in Matthew 26, 31 and 35, En Mateo 26, del 31 al 35, that Jesus is acknowledging this imminent temptation. que Jesucristo entiende que esta tentación es eminente. He warns them that they are going to strike him down. Él le dice a sus discípulos que lo van a herir. And he warns the disciples that when they come and strike me down, you are all going to flee from me. Él dice, cuando van a herir al pastor, las ovejas se van a esparcir. It is easier to be confident when you are with Jesus Es más fácil estar confiado cuando tú estás con Jesús. but when Jesus is taken from you Pero cuando a Jesús te lo agarran o te lo quitan de a ti and everything seems to be falling y apart, todo aparenta que se está cayendo, then how are you going to act? ¿y cómo ahora tú vas a reaccionar? Well, if you look at verse 33, Si tú miras el versículo 33, you're hearing this. escuchando esto, Peter says, even though all the others may fall away because of you, I will never fall away. Pedro respondió, dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesus says to Peter, truly I say to you, this very night before the rooster crows, you will deny me 3 times. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ignoring this, Peter says, even if I have to die with you, I will not deny you. Ignorando esto, Pedro dice, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. And the rest of the disciples all say the same thing. Y todos los discípulos dicen la misma cosa. So here we see that Jesus knows temptation's coming. Nos vemos aquí que Jesús sabe que la tentación viene. He knows that they're coming to arrest him. Él sabe que vienen a arrestarlo And he knows the cross that soon follows after that. y él sabe la cruz que hay que cargar después de eso. And what would be the temptation for Jesus? ¿Y cuál sería la tentación de Jesús? To just say no. De decir no, That when they come to arrest him, de que cuando vengan a arrestarlo, he just
destroys them and sends them away. de que Él lo destruye y lo mandan para otro lado. Or when they try to nail him to the cross, O cuando tratan de crucificarlo en la cruz, he just pushes them away from him and goes his own way. Él lo empuja de ahí y se va para otro lado. The temptation for Jesus is to deny the suffering on the cross that awaits him. La tentación para Jesús es negar ese sufrimiento que le va a venir en la cruz. But of course, Jesus knows that the will of God is that he suffers the cross that we would be atoned for. Pero Él sabe que la voluntad de Dios es que Él sufre en la cruz para que pueda hacer expiación por nuestro pecado. Jesus is aware of this. Jesucristo sabe The eso. disciples, they've heard Jesus say this plainly to them, but they're still not, they don't really believe it. Los discípulos han escuchado que Jesucristo dijo esto claramente, pero todavía no están despiertos a esta realidad. So he once again speaks to them very clearly. Y otra vez le habla a ellos claramente. You are going to undergo fire as well. Ustedes van a pasar por una prueba de fuego. When they come for me, Cuando vengan para arrestarme a mí, how are you going to respond? ¿cómo van a responder? He warns them, you're going to flee. Él le dice, ustedes van a huir. And so these are the temptations that await all of them this evening. Esas son las tentaciones para todos esa noche. And with all of this in mind, Y con todo eso en mente, what does Jesus do? ¿qué hace Jesucristo? He spends the night in prayer. Él pasa la noche en oración. And this is what Jency read to us right before the sermon. Y eso fue lo que Jency leyó antes del sermón. They go to the Garden of Gethsemane. Ellos van al huerto de Getsemaní. He tells his disciples to sit here and pray. Él le dice a sus discípulos que vayan y oren. He gathers three, Peter, James, and John, with him, Él junta a tres, a Pedro, a Juan y a Jacobo con él, that they would be closer to him. para que ellos estén más cerca de él. And telling them also they need to be praying. Y le dice a ellos, pónganse a orar. And then he separates himself a little bit further from them, Y él se separa un poquito más de ellos, saying, my soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch with me. donde él le dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. He falls on his face and prays, Él cae a su rostro y ora. Father, let this cup pass. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, Yet not my will, but your will. pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. And when Christ comes back, he finds his disciples to be sleeping. Y cuando Cristo regresa, él lo encuentra a ellos durmiendo. Keep watching and praying that you may not enter into temptation. Él le dice, velen y oren para que no entráis en tentación. The spirit is willing, El espíritu está dispuesto, but the flesh is weak. pero la carne es débil. So Jesus knows to prepare for temptation, he needs to spend time in prayer. Jesucristo sabe que para prepararse para la tentación necesita pasarse tiempo en la oración. And it's expressed clearly the battle between his will in the flesh and the will of the Father. Y aquí claramente podemos ver la batalla que él tiene en la carne, con su voluntad y la voluntad del Padre. Let the cup pass. Que pase de mí esta copa. I don't want to drink this cup. Yo no quiero beber esta copa. And the cup he's referring to is the metaphorical wrath of God that he is going to consume in full. Y la copa del cual está hablando es la ira de Dios de una manera metafórica que él va a tener que beber. How much sin and evil is there in the world? ¿Cuánto pecado y maldad hay en el mundo? How much does God need to punish evil and wickedness? ¿Cuánto Dios tiene que castigar la maldad y el pecado? Well, God gathers and concentrates all of that wrath against sin. Toda esa ira Dios la acumula en contra del pecado y la maldad. And that is the drink that Jesus is going to consume. Y esa es la copa que Cristo tiene que beberse. What would that do to someone to consume all the wrath that God has against sin? ¿Qué le haría eso a una persona? El consumir toda esa ira que Dios tiene contra el pecado. It's going to look like the cross. Eso va a lucir como la cruz. So Jesus needs help from the Father to voluntarily do this awful and terrible thing. Jesucristo necesita ayuda del Padre para voluntariamente hacer esta cosa terrible. The disciples have a lesser temptation, Los discípulos tienen una tentación menor, but they needed to be praying as well. pero ellos necesitaban estar orando también, And yet they were not. pero no estaban. When he goes to find them, he sees them sleeping. Y cuando él va y lo encuentra, todavía están durmiendo. I'm not even going to begin to criticize them. Yo no voy a ni comenzar a criticarlo. My wife knows that staying awake or when things need to be done is not always my strongest virtue. Mi esposa sabe que una de mis virtudes no es quedarme despierto cuando hay algo que hacer. I don't do a good job at sacrificing sleep. A mí se me hace difícil sacrificar el sueño. If I were among the apostles, Si yo estuviera en medio de los apóstoles, okay, let's pray. vamos a orar.
Yo también estuviera durmiendo. So it's hard for us to criticize them. Es difícil de criticarlo a ellos. But what are they preparing for? Pero ¿qué tipo de preparación están haciendo? The most critical moment in their life. El momento más crítico de su vida, The most significant event in human history. el evento más significativo en la humanidad, And yet they are not preparing for this moment. y no se están preparando para ese momento. Their spirit is not being strengthened. Su espíritu no se está fortaleciendo. So they will have to depend on the weakness of their flesh. Van a tener que depender de su carne que es débil. And so this continues. Esto continúa If you look at verses 42 through 46, del 42 al 46. Jesus goes again a second time to pray. Jesucristo va una segunda vez We ahora. see a little bit more conviction. My Father, if this cannot pass away unless I drink it, then your will be done. Vemos más convicción de él, donde dice, Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. And yet the eyes of the apostles were heavy. Pero los ojos de los apóstoles estaban pesados. It doesn't say this time he even bothered waking them up. No dice ahí que ni trató de levantarlo. He goes and prays a third time. Él va a orar una tercera vez And then he comes back to them. y él regresa a ellos. Verse 45. Versículo 45. Are you still sleeping and resting? ¿Todavía están durmiendo y descansando? Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Get up, we must be going. Levantaos y vamos. The one who betrays me is at hand. Mira, está cerca el que me entrega. He says, wake up. Él dice, despiértate. The alarm clock is going off. Ya la alarma se está yendo. The night is over. La noche se acabó. It's actually in the middle of the night. Está en medio de la noche. But the enemy has come. Pero el enemigo está aquí. The soldiers and Judas have come to arrest Jesus. Los soldados y Judas han venido a arrestar a Jesús. There's no more time for sleep. No hay más tiempo para dormir. There's no more time for prayer alone. No hay más tiempo para orar al Señor a solas. So what happens? ¿Qué pasa? So they come to arrest Jesus. Ellos vienen a arrestar a Jesús. Peter begins to fight back because he's full of courage and fervor. Pedro trata de pelear contra los soldados porque él está lleno de celo y fervor. Jesus says, Peter, what are you doing? Have you not been Y listening? él le dice, Pedro, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú no estás escuchando? Put the sword away. Pon la espada en la vaina, Jesus- literalmente, dice. He offers his hands to be handcuffed if they even had handcuffs. Y él le ofrece su mano para ser arrestado And they begin to take him away. y lo llevan a él. And the disciples realize that their protector is being arrested. Y los discípulos se dan cuenta que su protector está siendo arrestado. And so the police officers begin to come after them as well. Y los policías van a venir a arrestarlo a ellos. And so they book it. Y ellos salen corriendo. They just run away. Y corren. That seemed to make the most sense for them to do. Para ellos eso tuvo el sentido más grande. Mostly they were afraid. Ellos lo que estaban era One of asustados. the Gospels, one of the disciples, when they grabbed his tunic, En uno de los evangelios, a uno de los discípulos, cuando le agarran la túnica, he dropped it and ran away naked. él dejó la túnica y salió corriendo desnudo. It was always a funny detail that confused me. Eso siempre ha sido un detalle que me confundía. But then you realize, how much we would not prefer to be running around naked. Pero yo pienso en ese detalle. ¿Cuánto uno no prefería salir corriendo desnudo? This guy, he preferred running around naked than being arrested. Él prefería estar desnudo que ser arrestado. It shows how afraid he was and how willing he was to abandon Jesus. Eso te dice a ti lo temoroso que él estaba. Jesus is taken to trial. A Jesucristo lo llevan al juicio. He's continuing to be victorious over temptation. Él continúa siendo victorioso sobre la He tentación. doesn't respond. No responde. He doesn't try to defend himself. No trata de defenderse. If he did, he would have ended up being free, and he can't have that. Si él hubiera tratado de defenderse, quizá lo hubieran dejado libre y él no quería They eso. find reason to convict him. Él no encuentra razones para matarlo. In the meantime, Peter is nearby watching from a distance. Y Pedro está ahí cerca mirando a una distancia. But when he is accused of being a disciple of Jesus, Pero cuando él es acusado de ser un discípulo de Jesús, 3 times he denies it, 3 veces él lo niega. swearing and cursing, Él maldice y hasta hace voto. remembering that's exactly what Jesus told him he was Y going to do. después se recuerda que eso fue lo
que Jesucristo dijo que iba a pasar. Finally, Jesus goes to the cross, Finalmente Cristo va a la cruz, being accompanied only by some of the women solamente acompañado con algunas de las mujeres and John. y Juan. Jesus dies, Cristo muere, but in dying, he was victorious over sin. pero en morir Él fue victorioso sobre el pecado. It is a sobering story. Es una historia bien sobria. It's a story that looks like Satan and evil are winning, Es una historia que aparenta que Satanás y la maldad están ganando, but we know better. pero sabemos mejor que eso. The only battle that was really being fought there was against sin and temptation. La única batalla que se estaba peleando ahí era contra el pecado y la tentación. Jesus won that battle. Cristo ganó esa batalla And then easily he overthrew death. y fácilmente Él pudo vencer la muerte. He resurrected, showing his power over death and sin and Satan. Resucitó mostrando su poder sobre el pecado, la muerte y Satanás. And he purchased for himself his own people. Y de esa manera Él compró para sí mismo su pueblo. Considering this story, Considerando esta historia, what are some lessons we can learn about overcoming temptation? ¿cuáles son algunas lecciones que podemos aprender de cómo superar la tentación? First, I would suggest is the idea that temptation is unavoidable. Y es que primeramente tenemos que entender que la tentación no se puede evitar. Now, the first and best advice when it comes to temptation La mejor consejo que tiene que ver con la tentación is to avoid it, es de evitarla, to flee from it. de huir de la tentación. We see two passages here. When we are confronted by temptation, Aquí vemos dos pasajes donde dice que cuando tú eres confrontado con la our tentación, first measure of defense is to avoid these situations and these moments that are so tempting. la mejor cosa que podemos hacer es evitar estos momentos que traen la tentación. We're not going to be giving in to temptation No vamos a caer en tentación if we take responsibility of our environment and circumstances and don't allow for these temptations to si happen. nosotros tomamos responsabilidad de nuestro ambiente, de no estar alrededor de esta tentación. For instance, the young couple or a married couple, Si quizás de la pareja joven o de la pareja casada, they can avoid fornication or adultery. ellos pueden evitar la fornicación o el adulterio. If the young couple is not alone in secret together, Si esa pareja joven no está solo y en secreto. or if either of the married partner is never spending time alone with people of the opposite sex, O si la persona que está casada no se está pasando tiempo con personas del sexo opuesto. we overcome temptation by not providing opportunity for temptation to even exist. Nosotros podemos superar la tentación cuando no damos oportunidad a estas tentaciones. So that's primarily what we should be doing in a lot of circumstances. Esas son las cosas primordiales que tenemos que hacer en las circunstancias. But we also find that that's not possible in every circumstance. Pero también nos damos cuenta que eso no es posible en todas las circunstancias. What Jesus was about to go through was not avoidable. Lo que Cristo iba a pasar no se podía evitar. This temptation was waiting for him since his birth. Esa tentación lo estaba esperando a él desde que él nació. And we are not going to be able to avoid all potential Y temptations. nosotros no vamos a poder evitar todo tipo de tentación. For instance, 1 Corinthians 10:13 tells us, Por ejemplo, 1 Corintios 10:13 nos dice, God is faithful and so will not allow us to be tempted beyond what we are able, Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis, which infers he will allow us to be tempted within what we are able. que infiere que Él no va a dejar que seamos tentados en lo que nosotros sí podemos soportar. It is ultimately part of God's plan that we do undergo temptation. Es parte del plan de Dios de que nosotros pasemos cierta tentación. Not that he wants us to fall, No es que Él quiere que caigamos en la but tentación, he wants us to have the opportunity to grow, pero Él quiere que tengamos la oportunidad de crecer, to build faith and strength, de poder desarrollar fe, de crecer. to ultimately be able to choose God over the flesh. Y Él quiere que elijamos a Dios sobre el pecado. So we are inundated in inescapable temptation. So nosotros vamos a estar inundados de tentaciones.
think of just the immorality that is around us and TVs and everywhere. You can't avoid that. Piensa en la inmoralidad que está alrededor de nosotros, en la televisión. Es difícil evitar eso. Or how often we hear messages that are anti-God or that invoke doubt in our O hearts. cuántas veces escuchamos mensajes que nos hacen dudar de Dios o crean dudas en nosotros. Or things like worry or anxiety that with the life that we live, we're going to be in stressful situations no matter what. O preocupaciones o ansiedades que a veces vienen simplemente por el tipo de vida que vivimos. So knowing that we are going to be tempted, El saber que la tentación viene, we need to be anticipating this, tenemos que anticiparla that we can be ready for it. y para nosotros estar listas. Don't think that you are going to be so holy and righteous that somehow you won't be tempted. No piense que nosotros vamos a ser tan santos y tan puros que nunca vamos a ser tentados. Peter talked like he wasn't going to be tempted. Pedro pensó que él no iba a ser tentado. I don't know about these other bums, Yo no sé de estos bombs, but I'll never forsake you. Even if I have to die for you, it ain't going to happen. yo no te voy a abandonar aunque tenga que morir. We admire his conviction. Admiramos su convicción, But it sounds like he was just overly confident and how brave he was. pero aparentaba que él estaba un poquito demasiado confiado de qué tan bravo él era. Let him who thinks he stands take heed, otherwise he will fall. Por tanto, el que crea que está firme, tenga cuidado que no caiga. If you think you're so righteous that you aren't tempted by such things, Si tú piensas, yo soy tan justo que yo no voy a ser tentado por estas cosas, you're walking headlong into temptation. tú vas a entrar sin cuidado en la tentación. I mean, maybe the example used before about either young couples or married couples. Vamos usando el ejemplo que usé antes, quizá de unos novios o de una pareja casada. You know, I love God so much, I would never do such a thing. Yo amo tanto a Dios que yo nunca haría algo así. So I don't have to have all these rules to protect me because I'm going to do the right thing. Yo no tengo que tener estas reglas que me van a proteger porque yo sé que voy a hacer lo correcto. Or the husband says, well, I love my wife so much, I would never betray her. Él dice, yo amo a mi esposa tanto que yo nunca la voy a traicionar. So he's very casual and careless when it comes to his interactions. So, él es muy casual y no tiene mucho cuidado en su interacción con otras mujeres. Temptations will come. La tentación va a venir. So we need to be aware of that. Tenemos que estar listos. And what that means is, Y lo que significa es esto. if we cannot run away from every temptation, Si nosotros no podemos correr de toda tentación, what's the other option? ¿cuál es la otra opción? You're going to have to fight temptation. Va a tener que pelear con la tentación. There's going to be times in which you're going to have to put forth a lot of effort and self-control in order to not sin. Van a venir tiempo en tu vida donde tú vas a tener que poner mucho esfuerzo y mucho dominio propio para vencer el pecado. But I think a lot of us, when it comes down to it, we just don't want to when the moment comes. Pero yo pienso que muchas veces el problema con nosotros es que cuando el momento llega no queremos hacer ese And esfuerzo. I can remember times in my life where I would do so much to try to pursue the right path. Y yo pienso en un tiempo en mi vida donde yo puse tanto esfuerzo para escoger lo bueno And I would be obedient as long as I wasn't being tempted. y yo era obediente hasta cuando no era tentado. But when that critical moment came and I was really being hard pressed, Pero cuando ese momento crítico llegó y me estaban poniendo sobre la pared, I would say, well, now temptation's got a hold of me y yo decía, la tentación ya me ha agarrado, and I've got no hope. yo no tengo esperanza, I've already lost the battle. ya he perdido la batalla. And so I just give in. Y yo me daba a ese pecado. It's not the way it needs to be. No tiene que ser de esa manera. That is the exact moment, and we start phase 2. Ese es el momento específico donde necesitamos entrar en la etapa número 2, When we actively fight against sin. donde activamente estamos peleando contra el pecado. We put forth effort to say no. Y hacemos esfuerzo para decir no. Be strong in the Lord and in the strength of his might. Por lo demás, fortalezado en el Señor y en el poder de su fuerza. Now, what's the point of strength if you're not going to use it? ¿Cuál es el punto de la fortaleza si tú no la vas a usar? We need to be strong so we can push off these moments of temptation. Tenemos que ser fuertes para empujar estos momentos de tentación. And so if it's a hard and challenging temptation, Eso si es una tentación que es bien desafiante, well, then God bless you. Now it's time to use your strength. que Dios te bendiga. Ahora es el tiempo de usar tus fuerzas. Of course, whose strength is it? Pero ¿de quién es la fuerza? The strength we receive from the Lord. La fuerza que recibimos del Señor.
It says in James 4, resist the devil. En Santiago 4:7 dice, resiste pues al diablo. We should respect the devil in the sense that we fear him as a threat. Nosotros tenemos que respetar al diablo en el sentido de que tenemos miedo, sabemos que es una amenaza, But I appreciate the Spirit balancing that concept pero a mí me encanta cómo el espíritu balancea ese concepto with the reality that he's not so much a lion con la idea de que él no es tanto como un león, as he is a kitten. que él es como si fuera un gato. That when he faces true opposition, Cuando él se enfrenta con verdadera oposición, what can he do? ¿qué él puede hacer? What did he do against Jesus? ¿Qué él pudo hacer contra Jesús? He does his little tricks. Él hace sus trucos, That's all he's got. eso es lo único que tiene. And when we finally say no to the devil and his Y temptations, cuando le decimos no al Satanás y a sus tentaciones, then that's really all he has. eso es lo único que él tiene. And he flees. Y él huye de nosotros. Titus tells us, the grace of God has appeared, that's Jesus himself, that offers salvation to all people, which teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Tito 2, 11 al 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, hablando de Jesús, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos. We have the story of Jesus Tenemos la historia de Jesús that would teach us to say no to sin, que nos enseña a decirle no al pecado, because Jesus has said yes to us. porque Jesucristo no ha dicho sí a You nosotros. think it was hard for Jesus to say yes to us and go through what he went ¿Tú through? piensas que fue fácil para Jesús decir sí a nosotros y pasar lo que él tuvo que pasar? So do you think maybe it's okay if it's hard for us to say no to sin, but we put forth the effort and we do just that? Pero tú no piensas que es correcto que cuando es difícil decirle no a la tentación, que nosotros pongamos el mismo esfuerzo que él puso? We are going to be tempted. Vamos nosotros a ser tentados. And so we need to be willing to fight against temptation. Tenemos que estar dispuestos a pelear con la tentación. Second, it's helpful for us to understand that different circumstances can be more or less tempting than the other. Pero es bueno nosotros también pensar que algunas circunstancias son más tentadoras. We are not always being tempted as much as we will be at other times. Nosotros no siempre somos tentados de la misma manera siempre. Again, the example of Peter. Peter wasn't tempted when he was with Jesus in the garden. Pedro, el ejemplo de Pedro. Pedro no fue tentado cuando él estaba con Jesús en el huerto de Getsemaní. But he was very tempted when he saw Jesus being arrested. Pero él fue muy tentado cuando él vio que a Jesucristo lo arrestaron. And that's how it's going to be for us. Y así va a ser con nosotros. There are certain times of peace and comfort and tranquility, Van a haber tiempos de paz, de tranquilidad, de comodidad. but other times we are going to be under attack and under fire. Pero en otro tiempo vamos a estar bajo ataque y bajo fuego. So one thing we can do, Una cosa que tenemos que hacer. let's make sure to pursue and seek encouraging situations. So nosotros tenemos que buscar circunstancias que nos animen. Hebrews 3:13 tells us that we as brethren need to encourage each other every day, as long as today is still called today. Hebreos 3:13, hablándonos a nosotros que la hermandad tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Yeah, as it says in the end, and that helps our hearts from being hardened. Eso ayuda a que nuestros corazones no se endurezcan. Or Hebrews 10:24, it says, let us consider how we can encourage and stimulate each other to love and good deeds. En Hebreos 10:24 dice que nos consideremos cómo estimularnos el uno al otro al amor y a las buenas obras. The more we are seeking good, positive, encouraging environments, the easier it is for us to not be tempted. Mientras más nosotros buscamos circunstancia de ánimo, menos nosotros vamos a ser tentados. And the more we'll be ready when we are in places or circumstances that are more tempting. Y más vamos a estar listos cuando vienen los tiempos de tentaciones. Because those times will come. Porque esos tiempos van a venir. Eventually, you're going to have to go back to work. Eventualmente hay que regresar al trabajo. Or eventually, you're going to have to go back to school. O eventualmente hay que regresar a la escuela. Or eventually, you're going to have to go back to your home, O eventualmente hay que regresar a la casa. where you are going to face temptation Donde tú vas a tener que enfrentar la tentación that you are not going to be able to avoid. que tú no vas a poder evitar. You know, the kids are crying and your spouse is upset.
los niños están llorando, tu esposo o tu esposa está enojado, You're in a traffic jam. tú estás en el tráfico, It's summertime and people are dressed indecently. el verano y las mujeres están vestidas indecentemente. Or at your workplace or school, there's lots of bad influences and they're talking about bad and ugly things. O en el trabajo, en la escuela, hay mala influencia y están hablando de cosas que no que son malas. Or times when you're alone in secret and not being seen by your Christian O brethren. tiempo en el cual tú estás solo, en secreto, tus hermanos no te están viendo. These are the kinds of situations when we are here is when we know the temptation's really going to come from. Y ahí, en esos momentos, es que sabemos que la tentación viene. Back at home before I went to school, it was fine. Back home before I went to school. Antes de cuando back home, antes cuando estaba en casa, antes de ir a la escuela, It was fine. estaba bien. But man, now I'm around all my school friends. Pero ahora estoy alrededor de todos mis amigos de la And escuela. I'm tempted. I don't want to look less cool. I don't want to seem this way or that way. Yo no quiero aparentar menos cool o bacano. Y ahora viene la tentación. It's difficult. Es difícil. Look at Revelation 2:13. Nota Apocalipsis 2:3. We see here that these Christians, Jesus knew they were in a challenging situation. Jesucristo sabía con estos cristianos que ellos estaban en un lugar desafiante. I know where you dwell, where Satan's throne is. Yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. Yet hold fast to my name. Guarda fielmente en mi nombre. When we know we are going to be in difficult places or circumstances, Cuando nosotros sabemos que vamos a estar en lugares difíciles, let's not walk into these situations blindly. no entremos a esas situaciones ciegos. You know, what would you do? ¿Qué tiene que hacer? If it was a physical danger, Si fuera un lugar físico, you would be prepared. tú estuvieras preparado. You know, anytime you get on the interstate, it's a pretty dangerous environment. Cuando tú vas a entrar a la Interstate, a la esa 95, You tú put sabes que es un ambiente peligroso. you put your seatbelt. Tú pones tu cinturón de seguridad. Your car's got airbags. Tu carro tiene airbags. I'm making up all these on the spot. Él está dando todas esas ilustraciones ahora mismo. So when we are going to that place of spiritual temptation, So, cuando nosotros vamos a entrar a ese lugar de tentación, we're going to need the kinds of things that are going to help us and protect us when we get there. vamos a necesitar el tipo de protección que nos va a ayudar. So third thing we learn is we need to prepare for these times of temptation. Lo tercero que aprendemos es que tenemos que prepararnos para vencer la tentación. Peter, he had plenty of time to prepare. Pedro tenía tiempo para You know, prepararse. Jesus said this is going to happen, Jesucristo le dijo, esto va a pasar. and then it happened. Y después pasó. And we say, Peter, you big dummy. Y Pedro, y uno dice, Pedro, tú sí eres bruto. What if Jesus told you it was going to happen? How did you fall into that Si temptation? Jesucristo te dijo que te iba a pasar, ¿cómo tú caíste? You know, and we probably don't think so negatively of Peter, but we still wonder, man, how would you do that if he just told you? Quizás no pensamos tan negativo de Pedro, pero al mismo tiempo pensamos, ¿cómo fue que lo hiciste? But then you realize it's not different at all for us. Pero cuando pensamos, a veces no es tan diferente para nosotros. Are we really that surprised when we're tempted? Nosotros realmente somos tan sorprendidos cuando somos tentados. If 5 days a week I'm tempted when I'm around this coworker, Si 5 veces a la semana yo soy tentado cuando estoy alrededor de este compañero de trabajo. if 5 days a week I'm tempted when I'm around my school friends, Si 5 veces a la semana yo soy tentado cuando estoy con mi compañero de clase. if every single time I'm alone, I have access to the internet, I'm tempted. Si cada vez que estoy solo y estoy en la internet soy tentado. By now, don't you think we have enough knowledge to be able to anticipate when these temptations are coming? Y tú no piensas que ahora ya tenemos el conocimiento para anticipar estas tentaciones. We know just as well as Peter that when I get here or there, this is going to happen. Nosotros como Pedro sabemos que cuando lleguemos a ese lugar esto va a pasar. He says, brethren, I'm sorry, brethren, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes for your testing, as if something strange were happening. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlo, como si alguna cosa extraña os estuviera If aconteciendo. time after time after time in the same situation we're tempted and we give in to sin because we weren't ready for it, Una y otra vez somos tentados y llega la tentación.
Whose fault is that? ¿De quién la culpa eso? It's our fault for not deciding to be prepared. Es nuestra culpa por no decidir estar preparados. And so it's to our advantage we've had all these multiple opportunities. Eso es para nuestra ventaja el tener todas estas oportunidades. Because we can begin to build a strategy. Porque nosotros podemos comenzar a tener una estrategia. If Peter could push the rewind button and redo the night Jesus was arrested again and again and again, Si Pedro hubiera podido darle para atrás a la película y llegar a esa noche de nuevo, la noche que fue tentado, you think by the second, third, fourth, or fifth time he would have managed to navigate that night courageous and loyal to Jesus? tú no puedes ser que ya para la cuarta o quinta vez ya él va a poder navegar mejor esa noche para no negar a Jesús. You think by the second or third day maybe he would have been awake praying with Jesus? ¿Tú no piensas que ya para el segundo día él estuviera levantado ahí orando con Jesús? I think he would have figured it out. Para mí que él hubiera podido lograrlo. But then here we are, Pero aquí estamos nosotros going through the same day again and again and again, pasando el mismo día una y otra in the vez, same circumstances again and again and again, la misma circunstancia una y otra vez, knowing exactly what temptations await us, sabiendo cuáles tentaciones nos van a llegar and we haven't made any kind of plan to prepare ourselves to fight. y no hemos hecho ningún plan para poder pelear. Can we tell Jesus we really want to overcome sin if that's the case? ¿Realmente podemos decirle a Jesús que queremos superar el pecado si no tenemos un plan? You know, I could tell you I'd like to be in shape again. Yo puedo decirte, wow, yo quiero estar en forma otra vez. My wife would say, well, I'm not sure that's the case, Tim, Mi esposa diría, ese no es el caso, Tim, because I haven't done a whole lot to get back in porque shape. yo no he hecho suficiente para estar en forma. If we're not doing anything differently Si nosotros no estamos haciendo nada diferente with the knowledge that we have, con el conocimiento que tenemos, then we're not being serious. nosotros no estamos en serio. We need to prepare ourselves before we get into these challenging circumstances. Tenemos que prepararnos nosotros mismos antes de llegar a esos tiempos de tentación. And with that in mind, we need to remember that there's really going to be a limited amount of time that we can prepare. Y lo cuarto, pensando en eso, que el tiempo para prepararse es limitado. They had that evening, Ellos tenían esa noche, but then Judas was coming eventually, pero Judas iba a venir eventualmente. and then he did come, Y después vino and time was up. y el tiempo se acabó. No more time for preparation. No más tiempo para preparación. The temptation is at our doorstep. La tentación está a la puerta. And the same thing for us. Y lo mismo para nosotros. If home is our safe place, Si la casa es nuestro lugar bueno you have some hours in the evening, y tenemos tiempo en la noche you've got some hours in the morning, depending on when you wake up. y tienes tiempo por la mañana, But then we're off to work, we're off to school, or whatever it might be. vamos para el trabajo, vamos para la escuela. If we don't use the time of peace to prepare us for the time of temptation, Si no usamos el tiempo de la paz para prepararnos para el tiempo de la tentación, then we're not going to be prepared. no vamos a estar preparados. If a young couple are going to go out on a date that evening, Si unos novios van a salir esa noche a comer, they have a certain time before they get together in which they can prepare themselves through prayer, through meditation. ellos tienen tiempo antes de eso para prepararse por medio de la oración. Because when they are together Porque cuando estén juntos is when those temptations are going to be es there. cuando esa tentación van a llegar. Ephesians 5:16 tells us to make the most of our time. Efesios 6:16 dice que aprovechemos bien el tiempo. Well, why? ¿Por qué? Why is it so important for me to make sure I get the most out of the time that I have? ¿Por qué es importante que nosotros aprovechemos bien el tiempo? Because the days are evil. Porque los días son malos. We're not in the Garden of Eden. No estamos en el jardín del Edén. We can't just walk around and have no problems. No podemos caminar como que no van a haber problemas. The problems are there. Los problemas están ahí. And so we need to use the available time we have of peace Tenemos que aprovechar el tiempo de paz to prepare when we are in the times of challenge. para prepararnos cuando vienen los tiempos desafiantes. And this is when it becomes real. Y ahí es que cuando llega la realidad. Because instead of going home and resting, Porque en vez de llegar a la casa y descansar, sleeping, watching sports, o durmiendo, viendo el deporte, scrolling through our phone, ahí en el teléfono, that's probably when we are determining who's going to win the temptation. ahí es que estamos determinando quién va a ganar la tentación el próximo día. And I would suggest that's a harder battle
to win. Y yo les sugiero que esa es la batalla más difícil de ganar. Because after all my years of walking with Christ Porque después de todo mi tiempo de caminar con Cristo, and everything I know, de todo lo que yo conozco, I still struggle to see the urgency. yo lucho con ver la urgencia. You know, man, I know I should do certain things. Yo sé que tengo que hacer ciertas cosas. You know, I've been teaching Bible classes all day. Yo he estado estudiando, enseñando clases el día entero. That counts, right? Eso cuenta, ¿no es así? You know, I deserve a little bit of a break. Yo me merezco un descansito. You know, I'll do X, Y, or Z later, right before I go to bed. Yo voy a hacer esto, aquello antes de acostarme. Or when that moment comes, I'll do it when I wake up. O cuando llegue ese momento, lo voy a hacer cuando me levante. And we think that we can afford to live this way. Y pensamos que podemos vivir de esa manera. We don't feel the urgency of the time that Jesus has afforded us. No sentimos la urgencia del tiempo que Cristo nos ha dado. And so when we continue in the same sins with the same temptation, Y cuando seguimos cayendo en el mismo pecado con la misma tentación, at least half of the reason we're losing that battle is because we didn't win the battle the day before. la mitad de la razón por la cual no hemos ganado esa batalla es porque no ganamos la batalla el día antes para preparar. So how do we take advantage of the time we are afforded? ¿Cómo podemos tomar ventaja del tiempo que se nos ha dado? I mean, prayer. Oración. We always have the same boring answers in all the sermons. Nosotros tenemos la misma respuesta aburrida en todos los sermones. Read scripture, prayer. Tenemos que leer las escrituras, tenemos que orar. So many of these issues come down to these basic things. Muchos de estos asuntos llegan a lo básico. It's the fundamental beginning of how we actually bring about change. Es lo fundamento de cómo nosotros creamos cambio en We nuestra vida. obviously see how Jesus did and how the apostles failed to pray. Vemos cómo Jesucristo oró y cómo los discípulos fallaron en la And oración. we see the results that transpired afterwards. Y vimos los resultados que pasan después de eso. Think about what Paul says in Ephesians 3:16. Nota lo que Pablo dice sobre la oración en Efesios 3:16. Speaking of those Christians, he says, I pray that God would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with power through his Spirit in the inner man. Yo, Pablo, oro que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. He spent day after day, night after night, Él pasaba día tras día, noche tras noche, praying that the brethren would be filled with God's Spirit. de que los hermanos se llenaran del Espíritu de Dios. When he says in Ephesians 5 that we should make the most of our time because the days are evil, Cuando Pablo decía que en Efesios 5 que aprovechemos bien el tiempo porque los días son he malos, says, stop getting drunk él dice, para de emborracharte with wine con vino and spirits. y los espíritus. And for us, internet and TV and whatever. Y para nosotros la internet, el teléfono, todas esas cosas. Instead, fill ourselves with the Spirit. En vez de eso, llénate del Espíritu. Sing to each other spiritual songs, and Cántense spiritual el uno al messages. otro por medio de cánticos. We need to be consuming God's Spirit through His media Tenemos que consumir el Espíritu de Dios por medio de sus medios. with meditation and communication with Him, Meditación y comunicación con Él. because that's what's going to make the difference. Eso es lo que va a hacer la diferencia. If that doesn't make the difference, Si eso no hace la diferencia, then God doesn't live. así que Dios Vive. si Dios no vive. Right? Because if God doesn't live, then prayer won't mean anything. Si Dios no vive, la oración no significa nada. If God doesn't live, prayer is just talking to ourselves. Si Dios no está vivo, pues la oración es nosotros hablando nosotros mismos. But none of us would say that. Pero ninguno de nosotros We diría. know that God lives. Nosotros sabemos que Dios está vivo. But maybe you communicate by your failure to read and pray that you don't really believe God lives. Pero tú comunicas por medio de tu falta de oración y por tu falta de estudiar la Biblia, que Dios no vive. Because if I'm not willing to pray, then clearly I don't think it makes a difference. Si yo no estoy dispuesto a orar, pues yo no creo que hace una diferencia. If we believe God lives, Si nosotros creemos que Dios vive, we need to believe that prayer makes the difference. nosotros tenemos que creer que la oración hace la And we diferencia. need to live as if prayer makes the Y difference. tenemos que vivir como que la oración hace la diferencia. Finally, to conclude, Para concluir, the clock up there is not accurate with the clock here. sí, el, I have less time than I thought I did. el reloj que está ahí no es las mismas horas. Quizás por eso la otra iglesia está confundida. Final point, which is our concluding point. Último punto.
always repent. Siempre tenemos que arrepentir. When it comes to overcoming temptation, Cuando tiene que ver con superar la tentación, if you fail to overcome temptation, si nosotros fallamos en superar la tentación, well, then what? ¿por qué? You need to repent. Tenemos que arrepentirnos. I love what Jesus says to Peter before Peter betrays him. A mí me encanta lo que Jesús le dijo a Pedro antes de Pedro caer en el pecado. Simon Peter, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearlo como trigo. But I have prayed for you, Pero yo he orado por ti, that your faith may not fail. para que tu fe no falle. And once you have turned again, strengthen your brothers. Y tú, una vez que hayas regresado o arrepentido, fortalezca a tus hermanos. What's it like to be Jesus forgiving Peter for a sin he hasn't committed yet? ¿Qué sería ser Jesucristo? El perdonar a Pedro por un pecado que todavía Pedro no ha cometido. Knowing Jesus is going to knowing Peter is going to betray Jesus. Sabiendo que Pedro ya iba a negar a Jesús, Jesus is telling Peter what he wants him to do after he sins. él le está diciendo lo que él quiere que él haga después que él caiga en ese Does pecado. Jesus want Peter to stay with him? Jesús quiere que Pedro se quede con él. Does Jesus want Peter to repent even though he's going to sin? Jesús quiere que Pedro se arrepienta aun cuando él sabe que va a pecar. Absolutely. Absolutamente. He says, I pray that your faith may not fail. Él dice, yo oro que tu fe no falle. And I'm not sure if he's praying, I pray that your faith won't fail so that you don't betray me. Yo no pienso que yo no sé si él está orando que la oración, que su fe no falle para que él no lo niegue. I think more he's saying, I pray that after you betray me, that then your faith doesn't fail, that you will return. Para mí que él está orando que cuando él falle y lo niegue, que su fe no falle y regrese a Jesucristo. May we never abuse the grace of God afforded through Christ. Que nunca abusemos la gracia de Dios que se nos ha dado por medio de Cristo. But Jesus died for a reason. Pero Jesucristo murió por una razón. Jesus died to be our advocate, to pardon us of our sins. Él murió como abogado para perdonarnos de nuestro pecado. If we have given into temptation, Si nosotros no hemos dado al pecado, if we've been living continually giving into temptation, si nosotros hemos estado viviendo continuamente dándonos al pecado, what is the only thing that Jesus wants? ¿cuál es la única cosa que Cristo quiere? That we would still repent. Que nosotros nos arrepentamos. That will never change. Eso nunca va a There will cambiar. never be a time in which Jesus does not want us to repent. No van a haber un tiempo donde Cristo no quiere que nos May arrepentamos. God help us to do Que that. el Señor nos ayude a hacer eso. If you need to repent for the first time and give your life to Christ through baptism, Si tú tienes que arrepentirte por la primera vez y darle a tu vida a Jesucristo por medio del bautismo, please make that choice today. por favor, toma esa decisión hoy. If you are a believer and you need to return to Christ, Y si tú eres un creyente y tienes que regresar a Cristo, again, today is the day you need to make that choice. hoy es el día que tú tienes que elegir esto. God bless. Que Dios le bendiga.